la bienvenida al 44º evento del ciclo de homenajes del club. Mi nombre es Estanislao Molinas y tengo el agrado de estar moderando este homenaje en el cual conversaremos acerca sobre los hechos que rodearon la vida de Winston Churchill. Yendo con la presentación del ciclo, la Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado, en la actualidad en alrededor de 50 homenajes por año. Quisiéramos agradecer a Fundación Cívico-Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de homenajes. Ahora sí, damos marcha con el contexto previo del evento. En la guerra, resolución; en la derrota, desafío; en la victoria, magnanimidad; en la paz, buena voluntad. Con este contundente prefacio, damos comienzo a uno de los episodios más interesantes de nuestro querido ciclo de homenajes. Hoy nos toca conocer un poco más acerca de este personaje, este tablero de ajedrez viviente, que fue Winston Churchill. Sin dudas, uno de los estadistas más prolíficos de todos los tiempos, digno competidor de la realpolitik bismarckiana, del pragmatismo americano de Kissinger o de la táctica bélica de los cónsules romanos. El heredero de la casa Marlborough nació en noviembre de 1874 en Woodstock, localidad británica perteneciente al condado de Oxfordshire, y falleció respectivamente el 24 de enero de 1965, cerrando de esta manera un capítulo importantísimo para la historia del Imperio Británico. La cuestión familiar nos ayuda a dar cuenta del éxito alcanzado por el primer ministro. Por un lado, su madre, Jenny Jerome, hija de Leonard Jerome, un millonario norteamericano, gozaba de un airoso pasar económico y avanzados conocimientos en la lengua francesa. Ella fue sin dudas un determinante en el desarrollo del joven Winston. Por otro lado, su padre Randolph, un tradicional gentleman inglés, entusiasta del Partido Conservador y diputado de la Cámara de los Comunes. Fue el encargado de marcar a fuego en el pequeño Sir el amor por el arte de la política y las ansias de victoria en ese mundillo de disputas entre Whigs y Tories. El desarrollo de sus estudios en la Real Academia Militar de Sandhurst, como cadete en la caballería, junto a la valentía de realizar sus primeras expediciones en campo de batalla, tales como Cuba, India o Sudán, nos muestran de que este joven estratega estaba decidido a cumplir sus objetivos verdaderamente. La experiencia ganada en el frente le valió para apalancar su estatus dentro de la sociedad inglesa y entrar a la vida política siendo una verdadera figura, haciendo uso de su prominente retórica y poderosa escritura. Así fue construyendo la historia que todos muy bien conocemos. En el archipiélago se estaban gestando grandes cambios, en parte gracias al despegue de la revolución industrial, acompañada de una modernización tanto política como social, coincidiendo con que, en el ocaso del siglo XIX, la corona logró consolidar un sólido sistema de colonias alrededor del globo. Por otro lado, analizando la situación europea, la red tejida por el canciller austríaco Metternich y los remaches hechos por el canciller de hierro alemán se estaban desvaneciendo a paso ligero, dejando la antesala lista para recibir a la Gran Guerra y allanando el camino para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lugar donde nuestro homenajeado del día de hoy jugó el papel más importante de su carrera. Ahora sí, concluida la introducción, voy a la presentación de los oradores. Para este homenaje tengo el agrado de contar con Carlos Moratorio, abogado y director de la Fundación Club de la Libertad. En segundo lugar, con el doctor Vicente Guerrero, médico especializado en radioterapia y oncología por la Universidad Nacional del Nordeste Argentina, escritor, posgrado en Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina y Gerencia en Salud, docente en la Facultad de Medicina. Paso a explicar un poco el procedimiento. Será así. Mientras el disertante va exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así en el final de las exposiciones abre el conversatorio para que los oradores las puedan responder. En referencia a los tiempos de exposición, más o menos contaremos hoy de 15 a 20 minutos máximo. Una vez ya explicado esto, vamos a dar inicio con Carlos, por favor.
A ver, Carlos, que está silenciado. Ahí está, me parece. Ahora ¿Ahora sí. se escucha? Ahora perfecto, Carlos. Muchas gracias. Vamos con vos. Bueno, muy buenas tardes. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y los océanos, lucharemos cada vez con mayor confianza y fuerza por el aire. Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Lucharemos en las playas, en los lugares de desembarco, en los campos y en las calles. Lucharemos en las montañas. No nos rendiremos nunca. Y por más que esta isla o buena parte de ella quede sometida y hambrienta, cosa que no creo, nuestro imperio de ultramar, armado y protegido por la Armada Británica, Ahí está. Gracias. con todo su poder y su fuerza, de paso al frente para rescatar y liberar al viejo. Así, con el aplauso y la unión de todo el Parlamento británico, Winston Churchill llegaba al momento apoteótico de su vida política. Con más de 65 años, cuando creía que su vida política había terminado, tiene este discurso, declara este discurso ante el Parlamento británico, que tiene consecuencias muy importantes para la Segunda Guerra Mundial y para todo lo que consideramos que son el triunfo de las ideas de Occidente, las ideas occidentales, las ideas de la libertad en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ponernos en situación. Corre el mes de junio de 1940. Unos días antes, el rey lo ha llamado a Churchill para que forme gobierno. ¿Por qué lo ha llamado a Churchill para que forme gobierno? Lo ha llamado porque el premier Chamberlain ha sido derrotado en todos los ámbitos. Ha sido derrotado en el ámbito militar, las fuerzas armadas británicas que ayudaban a Francia han sido vencidas en el continente, y además Chamberlain llevó a cabo desde 1938 con los acuerdos de Múnich hasta 1940 una política de amansamiento, de entrega, de, se podría decir, acercamiento con el objeto de no entrar en guerra y lograr que Hitler respetara los acuerdos que llevaba a cabo con el Reino de Gran Bretaña. A estos acuerdos se había opuesto furibundamente Churchill. Pero Churchill se había opuesto a estos acuerdos estando totalmente en minoría en su partido, el Partido Conservador, y además teniendo estando en ultraminoría, porque su partido no lo seguía, él no era líder de su partido, y había llevado una década de ostracismo, sí dentro del Parlamento, pero sin ser ministro. Solamente un año antes lo habían nombrado por necesidad nuevamente Lord del Almirantazgo. Es muy importante la posición que lleva en todo momento Churchill para llegar a ser la opción que nadie quería. Su propio partido no lo quería, pero había que ir a un gabinete de unión nacional. ¿Por qué? Porque se rendía Francia en el continente, se rendía Bélgica y se acababa de terminar una operación que era la operación Dínamo, que la llevó a cabo Churchill en los primeros días del ejercicio de su gobierno para rescatar 300.000 efectivos ingleses y franceses de las costas, 300.000 efectivos que se batían en retirada, 300.000 efectivos que ingeniosamente Churchill, como no se podían acercar a la costa,
Esta operación Dínamo la diseña de la siguiente manera: recluta a todos los ingleses que tuvieran algún barco, barcaza o barco, aunque fuera pequeño, o lancha, que pudiera cruzar el Canal de la Mancha y rescatar, aunque fuera 1, 2, 3, 4 soldados. Y de esa manera se largan al mar miles y miles de embarcaciones privadas de ingleses para lograr lo que fue el éxito de la operación Dínamo, que rescató 300.000 soldados que estaban a merced de la Luftwaffe en las costas de Dunkerque. Este fue el gran éxito, uno de los grandes éxitos militares. Sí, él decía que fue un gran éxito militar, pero las guerras no se ganan con grandes retiradas, sino con grandes batallas. De todas maneras, ese núcleo era lo que quedaba del ejército inglés en la zona continental y de la isla, es decir, exceptuando todo lo que era el imperio. Por lo tanto, era muy importante salvar a esos hombres y poder llevarlos a casa. Bueno, muy bien, entonces estamos en esta posición. El Chamberlain, a gritos, el Parlamento le pide unos días antes que dimita por toda su acción y su acción equivocada de acercamiento al Tercer Reich, a Hitler, desde los pactos de Múnich de 1938, y tiene que nombrar un sucesor. El partido conservador y el mismo Chamberlain querían a Lord Halifax, pero Lord Halifax no termina de acceder y de hacerse cargo de la situación. Entonces le tienen que ofrecer a Churchill, que no lo quería en ese momento nadie, no lo quería su partido, tenía una relación regular con el rey, porque él había apoyado al hermano. Debemos recordar que el hermano tuvo que abdicar por una relación con una señora divorciada, una señora divorciada norteamericana, y por eso tuvo que abdicar. Y Churchill había sido de los pocos políticos que había apoyado al rey Eduardo para que siguiera adelante aún con ese casamiento. Es decir, que tenía todas las de perder Churchill, pero por su brillantez, por su mentalidad, por lo que significaba y la experiencia que tenía Churchill, lo tienen que ir a buscar. Pero lo tienen que ir a buscar, y es donde tiene un primer discurso donde le dice al Parlamento, y es recibido tibiamente, que solo le va a poder dar al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas. Ese es el primer discurso. Y unos días después, en el medio de la rendición de Bélgica, en el medio de la rendición de los franceses, en el medio de la no ayuda de Roosevelt, que no lo acompaña porque los Estados Unidos aún eran neutrales y siguen permaneciendo neutrales hasta el asalto de Pearl Harbor, que sería un año después. Inglaterra sola tiene que defender la cultura occidental, la cultura de las libertades, y oponerse a este avasallamiento que era el ejército de Hitler. El ejército de Hitler que iba avanzando, tomando todos los países, Polonia, Checoslovaquia y ahora Francia. Antes de eso tiene una tenida, es un gobierno parlamentario, es decir, que los ministros del gobierno salen de los propios diputados. Así se conforman los gabinetes en Inglaterra aún hoy. El que no había aceptado asumir como primer ministro, por razones políticas, que es Lord Halifax, él lo tiene que conservar en el ministerio. En el ministerio nada menos que de Relaciones Exteriores. Y Lord Halifax, junto con Chamberlain, que
conforman el gabinete de guerra, piden a Churchill que se ahonde en una solución que significaba la mediación de Italia para lograr una paz duradera, una nueva paz duradera con Hitler. Se opone terminantemente a ello Churchill y tienen una serie de episodios que terminan con este discurso en el que Churchill dice: no podemos negociar con este hombre, no podemos negociar con la mediación de Italia y del fascista Mussolini. Y entonces, en el medio de esta situación, él logra la unificación del Partido Conservador detrás suyo y el aval de los laboristas, y consigue reafirmarse en un gabinete de unidad nacional y poder enfrentar la guerra. Es uno de los grandes hitos de Occidente, que si alguno quiere lo puede leer en este libro, que es Las horas más oscuras, muy buen libro, de McCarten, Anthony McCarten, y también hay una película, Las horas más oscuras, que se difundió hace varios años y que todavía está en los cables. Es muy importante tener en cuenta desde el primer momento la posición de Churchill con respecto al nazismo. Muy, muy importante. Porque mientras la dirigencia y el gobierno de Inglaterra intentaba no inmiscuirse en un segundo conflicto y dejar que hiciera en el continente más o menos lo que quisiera Hitler, a partir de 1933, ya Churchill se opone tenazmente y trata de impedir, como diputado raso, y trata de impedir que Inglaterra deje hacer, y Francia en ese momento, dejen hacer lo que quiera a Hitler en la década del 30. Es muy importante, por ejemplo, lo que dice en 1933, cuando en Estados Unidos nada se decía todavía de Hitler, Churchill decía: ahí tienen ustedes la dictadura, la más siniestra de las dictaduras. Ahí tienen ustedes el militarismo y los llamamientos a implantar todo tipo de espíritu de lucha, desde la reintroducción de los duelos en las universidades. Ahí tienen ustedes esas manifestaciones marciales o belicosas, y también la persecución a los judíos, sobre lo cual muchos honorables diputados han hablado allá, porque lo dijo en el Parlamento, y que llama la atención a todo aquel que piense que hombres y mujeres tienen derecho a vivir en el mundo en el que han nacido, y que tienen derecho también a buscarse una vida, derecho que hasta el momento tenían garantizado por las leyes de su país de nacimiento. Esto en respuesta a todo el movimiento nazi que iba avanzando sobre los derechos y libertades de los propios ciudadanos alemanes que no eran considerados de la raza aria. Luego, en 1938, a medida que se produce el avance y la amenaza de Hitler en todo el continente, hay un famoso encuentro que se realiza en Múnich, en donde Chamberlain, primer ministro, logra un acuerdo con Hitler, donde Hitler le promete que lo iba a respetar, que iba a respetar a Francia, que iba a respetar a Inglaterra. Pero en ese acuerdo, Inglaterra le cede, como si Inglaterra tuviera derecho, le cede una parte de Checoslovaquia, la región de los Sudetes, que era una región de mayoría alemano parlante, y también le da cabida para la anexión de Austria a Churchill. Todo a cambio de un papelito donde el Tercer Reich se comprometía a no poner en riesgo a los países aliados. Y Churchill en ese momento decía: se acabó todo, en silencioso, triste, abandonada, deshecha,
Checoslovaquia se hunde en las tinieblas. Lo que considero intolerable es la idea de que nuestro país caiga en poder de la Alemania nazi, en su órbita y en su influencia, y de que nuestra existencia dependa de su buena voluntad o de su capricho. Esto decía el propio Churchill, diputado del mismo partido al cual era el primer ministro Chamberlain, en 1938, 2 años antes de que él llegara al gobierno de Inglaterra. Dentro de muy pocos años, decía Churchill, tal vez dentro de muy pocos meses, nos enfrentaremos a exigencias que sin dudas nos invitarán a satisfacer. Esas demandas quizás consistan en la entrega de territorios o quizá la entrega de nuestra libertad. Eso es lo que decía sobre los acuerdos de Múnich. Y toda la década del 30 se pasó Churchill diciendo sobre lo que estaba equivocada la posición pacifista, ignorante del gobierno de Gran Bretaña, que no quería entrar en una nueva guerra. Te interrumpo, Carlos, un segundo. Si podemos ir concluyendo en breve, en 2 minutos. Sí, pero te leo otra cosa más. Y no supongan, decía Churchill, que aquí acaba todo. La hora de la verdad no ha hecho más que comenzar. Esto no es más que el primer sorbo, el primer anticipo de una copa amarga que nos dará de beber año tras año, a menos que mediante una recuperación suprema de la salud moral y del vigor marcial volvamos a levantarnos y a plantarnos en defensa de la libertad como en los viejos tiempos. Y como me apuras, voy a leer la frase final, que también habla de la libertad, que lo dijo Churchill cuando ya, después de todo, iban cayendo las bombas de la Luftwaffe sobre el centro de Londres. Sobre el centro de Londres, ya en plena guerra, toda Inglaterra unida en defensa de la isla, decía: solo han conseguido encender en los corazones británicos, tanto en nuestro país como en el mundo entero, una llama que seguirá calentándoles mucho después de que borren las huellas de la conflagración que ha provocado en Londres. Ha causado un incendio, decía por los nazis, ¿no?, que arderá con una llama inextinguible y devoradora hasta que consuma los últimos vestigios de la tiranía nazi, librando a Europa de ella, hasta que el viejo mundo se pueda unir al nuevo mundo, para reconstruir los templos de la libertad y del honor de la humanidad, sobre cimientos que no puedan ser socavados rápida y fácilmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Desde ya te comento que en el chat levantaste un montón de comentarios, así que bueno, ya para el conversatorio vamos teniendo algunas cositas para charlar después. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con el doctor Guerrero. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias al Club de la Libertad por esta invitación, que fue una sorpresa para mí. Muchísimas gracias a todos los que han compartido incluso la opinión de incluirme en este homenaje a Churchill, y en especial a Medina Méndez, quien me ha hecho la invitación especial. Y quiero agradecer también al Instituto Cardiológico de Corrientes, porque sin la eficacia y eficiencia de ellos no hubiera podido estar esta tarde con ustedes. Voy a comenzar utilizando una frase: sombra inmortal de Churchill, vengo a evocarte. Vengo a evocarte en este momento difícil para nuestro país. Y lo voy a hacer con 3 frases dichas por Churchill. El que se humilla buscando la paz se va a humillar 2 veces, porque no encontrará la paz, se humillará y logrará la guerra.
La segunda frase es la frase con que él se comunicó con su pueblo, cuando dijo: yo le prometo a la nación inglesa sangre, sudor y lágrimas. Al pueblo hay que hablarle con la verdad. Y la tercera frase inmortal de Churchill es: con los canallas no es posible hacer un acuerdo. Para poder nosotros hablar de Churchill tenemos que hablar 2 minutos, aunque fuera, de lo que es un líder. Un líder es y significa el que lo seguimos. Estamos perdidos en un camino, alguien que no tiene nada que ver agarra su mochila y se va para un lado y todos lo siguen. Ese es un líder. Hay líderes que tienen el liderazgo por conferimiento, que le dan el título de ejercer un liderazgo. Hay otros líderes que son los que se forman en la lucha, los que se forman con el conocimiento y los que encuentran las soluciones a los momentos difíciles. Cincinnati, por ejemplo, Cincinnato, fue llamado una vez por el foro romano para solucionar el conflicto de Roma. Solucionó el conflicto de Roma y le dijeron que se quede para ser César. Y él dijo: no, tengo que ir a cosechar. Años después lo volvieron a llamar, regresó, volvió a poner orden y le dijeron: lo necesitamos en el gobierno. Y él dijo: no, no puedo, en mi campo tengo que sembrar. Y esa fue la vida de Churchill. Churchill se alejó cuando pudo, cuando quiso, regresó cuando quiso. Un hombre conflictivo, tenaz, autoritario. Quería imponer sus ideas y las imponía. Por eso desfilaba unas veces como conservador y otras como liberal en el Parlamento. Churchill, era un líder nato. Pero ¿de dónde salió ese líder? Salió de una madre muy bella, muy hermosa, que lo quería muchísimo y lo tenía en cuna de oro. El padre de él, estaba directamente relacionado con la nobleza. De esa cuna de oro, de ese mundo de confort, él no quiso salir y el padre, como buen inglés, lo metió en un colegio a tiempo completo. No estudiaba, era díscolo, desobediente, peleón, de tal manera que le pidieron al padre que lo sacara porque él no iba a hacer absolutamente nada en su vida. Pero de todas maneras siguió. Se perdió, él quería seguir la vida militar. 2 veces fue rechazado. A la tercera vez entró. Y no solamente se destacó, sino se destacó en estrategia y tácticas de guerra. Terminado su curso, entró a húsares, a los húsares históricos de Inglaterra, con una larga tradición de gloria, un regimiento de caballería donde comenzó a amar a los caballos. Y ingresó a todas las guerras coloniales de 1870 80 en adelante. Sudáfrica. En Sudáfrica fue hecho preso. No solamente hecho preso, sino que se escapó y anduvo con unos compañeros 400 kilómetros tratando de evitar que lo detengan, y fue recibido en Inglaterra siendo joven como héroe de guerra. Entra al Parlamento, entra después al Ministerio de Guerra, cuando estaba presagiando los temores de la Primera Guerra Mundial, y fue el hazmerreír de todos sus diputados y parlamentarios cuando él planteó lo que iba a suceder, que le dijeron que era imposible, que era un visionario, que era una cuestión mágica de él. El hecho es que realmente ocurrió. Cuando quedó estancados los ejércitos en las luchas de trinchera, costando muchísimas vidas, y no solamente gastos militares y el desastre total, y lo que significó después la llegada del nazismo. Si seguimos nosotros con la historia, durante la Primera Guerra Mundial, la tosudez de Churchill hizo que se cambiara el sistema de energía de los barcos y planteó el hecho de que debería Inglaterra
volver a ser la dueña de los mares y se cambiara el carbón por el petróleo. Fue objeto de miles de cosas, pero lo consiguió. La segunda era que había que cambiar el calibre de los cañones, porque con los cañones que tenían era imposible. Le decían que era imposible disparar esos calibres desde los barcos porque se iban a dar vueltas. Lo logró. Y la tercera innovación en materia de guerra fue el tanque de guerra, que se utilizó en la infantería en el último periodo de la guerra. Eso le valió a Churchill, terminada la guerra, un prestigio inmenso. En ese momento, terminada la Primera Guerra Mundial, comienza a ser un diletante entre el periodismo, la equitación, la pintura. Muchos años después le mostraron un cuadro a Picasso y Picasso dijo, ¿quién es este hombre? Porque si este hombre se hubiera dedicado a la pintura, se hubiera llenado de dinero. Ese fue Churchill. Cuando Churchill es llamado, y lo tengo que hacer muy rápido por el tiempo, cuando Churchill es llamado en los albores de la guerra, él planteó lo que iba a suceder. Y tenemos que hacer una imagen de situación, el porqué de esa pregunta con los canallas no se puede hacer acuerdo. Porque Churchill era tremendamente anticomunista, porque decía que el comunismo significaba la pérdida de la libertad. Pero ¿por qué objetó a Rusia? Objetó a Rusia porque Rusia se alió en el pacto Ribbentrop-Molotov para tomar Finlandia, Dinamarca y Noruega, que costó muchísimas vidas. Perdió, Rusia tuvo que retroceder, y algunos sabrá y conocerá porque se utiliza la Molotov como elemento de, digamos, explosivo de las resistencias. Y es cierto, la Molotov lo utilizaron los fineses, cargando una botella con gasolina y se la largaban a los tanques y le decían, esto va para Molotov. Ese es el origen de rabia y de bronca por la invasión que hizo Rusia ante pueblos desarmados. La segunda cuestión con Churchill se debe a su conflicto con los pacifistas. Él decía, no se puede tratar con canalla. ¿Por qué razón? Porque el mundo del nazismo y del fascismo eran unos canallas. Propiciaban una libertad mientras comenzaban a destruir la condición y la dignidad humana. Ahí están los campos de concentración. Pero cuando hablamos de campo de concentración tenemos que hacer una cosa, una advertencia. Katyn invade la Unión Soviética Polonia, detiene a todo el ejército polaco y los matan en los bosques de Katyn con toda la oposición polaca. Cuando juzgan a los alemanes y le dicen, ustedes hicieron también el asesinato de los polacos, los alemanes dijeron, no, ese no es nuestro, eso no es nuestro caso. Por eso está claro su conflicto con los canallas. Para ir rápido y solamente contar algunas anécdotas que son importantes, cuando Churchill va a Estados Unidos a buscar el apoyo de Roosevelt, al regresar reúne a los dignatarios del Parlamento y reúne a la nobleza y les dice, señores, vengo para darle una hermosa noticia, vamos a entrar en guerra. Y hubo un silencio, y dijo, y estamos solos, en un tono irónico. Es decir, que se encontraba en la situación de que Inglaterra tenía que enfrentar la situación. Pero había que hablarle al pueblo, y él le habló al pueblo, sangre, sudor y lágrimas. Nosotros estamos acostumbrados en América Latina a que todos los políticos nos prometan el cielo. Y hay una frase de Oscar Wilde, no me prometan el cielo porque no lo conozco, ni me amenacen con el infierno porque en el infierno vivo. ¿Y qué le dijo Churchill? Vamos a vivir en el infierno. Tenemos que defender nuestro país
tenemos que defender nuestra nación. Y ahí viene el segundo problema por el cual Churchill es inmenso y es uno de los mejores estadísticas del mundo. ¿Qué tenía Churchill y qué tenía en sus manos para enfrentar la guerra? Y acá un minuto de análisis, de terrible análisis. Tenía a gran parte de la nobleza que simpatizaba con Hitler. Gran parte de los políticos británicos que veían con simpatía una paz probable y que se podía ejercer una política de relaciones con Hitler, que Hitler decía que lo que quería él era una salida al mar y que Alemania volviera a ser considerada una potencia. Él decía que eso era mentira. La grandeza de Churchill estaba en que pudo conocer perfectamente los dos enemigos que tenía enfrente. Un enemigo era el nazismo y el totalitarismo y el fascismo italiano. El otro enemigo tenía que venir después, que era la Rusia soviética, y en eso no se equivocó. Y están en las discusiones de Teherán, están en las discusiones del Cairo, están en las discusiones de Casablanca, están en las discusiones de Teherán, en la de Potsdam, donde realmente se dividió prácticamente el mundo y Rusia se apoderó e hizo la cortina de hierro con la mitad de Europa. No se equivocó Churchill, pero el éxito de Churchill está en que pudo coordinar cosas como esta. Tratar de calmar a los hombres de su propia nación que veían con simpatía al nazismo. También en Estados Unidos había quienes miraban con simpatía a Hitler, Ford, por ejemplo. ¿Cómo congenio yo todo esto? ¿Cómo congenio la situación de África? Donde en África necesitamos los pozos petrolíferos. ¿Cómo congenio el gran error que hubo con Lawrence de Arabia? Y están en los 7 pilares de la sabiduría que escribió Lawrence de Arabia, cuando acaudilló a todas las tribus árabes para hacer una gran nación y que el parlamento, el Estado Mayor militar y de inteligencia británico le dijeron a Lawrence que eso era, que no debían hacerse y lo sacaron de la escena política y Lawrence de Arabia muere trágicamente. Quedó un conflicto no resuelto que se le tuvo que cargar a Churchill. El otro conflicto era América y un conflicto que le cae pero redondo a la Argentina. América era un reducto de nazis. La hermana de Nietzsche fue a fundar una colonia nazi en Paraguay. Una colonia nazi se fundó en Chile y la mayor grupo político de apoyo al nazismo era la Argentina, con grupos políticos importantes e incluso un presidente que tenía simpatía por el eje. Allí jugó muchísimo la inteligencia británica. Incluso pudo superar las traiciones. ¿Cuáles fueron las traiciones? Uno de los miembros de la embajada británica en la Argentina era Philby, que era agente confidencial de la NKVD rusa, que supieron terminada la guerra cuando él se fue a Rusia. Tenía que hacer Churchill una propaganda efectiva para conseguir y lograr que toda la sociedad y la sociedad no británica apoyara al movimiento británico. Y lo llamó a J. Cronin en el M16 para que hiciera en el gabinete de propaganda. Pero no me quiero olvidar que hay otra cosa. ¿Por qué la Argentina era importante para los británicos? La Argentina siempre fue pro-británica.
No sabemos por qué razón la Patagonia no es británica. Imposible saberla y no se sabrá nunca. Y gracias a Roca se pudo hacer que la Patagonia sea argentina. No se sabe todavía cuál era la razón por la cual se oponían muchos a la producción de guerra que está haciendo Argentina para apoyar a Gran Bretaña en guerra. Los convoyes que salían prácticamente del puerto de Buenos Aires eran asaltados por los lobos de mar, que se abastecían en medio del Atlántico. Cuando salieron los dos grandes barcos acorazados, los mejores acorazados del mundo en ese momento, el Graf Spee y el Bismarck, una orden de Churchill fue hundan al Bismarck, la otra es hundan al Graf Spee. El Graf Spee combatió en prácticamente Lo toda... interrumpo, doctor. Si podemos Última, ir termino. concluyendo. Muchas gracias. Conclusión de esto. Con los canallas no se puede hacer negocio. Quedó no resuelto el problema de Rusia. Y ahí tenemos nosotros, con las guerras coloniales que vinieron después y que vaticinó Churchill. En este momento, por eso invoco a Churchill, invoco su capacidad de estadista para que nos ayude. Y lamentablemente quedan muchas cosas en el tintero, pero hay cientos de biografías, cientos de películas que demuestran la gran capacidad militar y estratégica que tuvo Churchill. Cuando terminó la guerra, que dijo, la guerra ha finalizado, todo el Parlamento se paró sobre los escaños, agitando y golpeando los diarios y vivando. Se lo vi a Churchill con el sombrero en la mano, llorando. Hemos ganado la guerra. Fueron las últimas palabras y se retiró del Parlamento como Cincinnati. Me voy porque tengo que trabajar. Trabajaba 16 a 18 horas diarias durante toda la guerra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias a ambos por tamañas exposiciones. Bueno, les comento que en el chat está lleno de, más allá, podemos decir, no son preguntas, pero sí son acotaciones a todo lo que se dijo. Se pide un nuevo homenaje, una nueva disertación de ambos, así que sí, están totalmente invitados a hacerla de nuevo. Porque sí, Churchill es un sujeto, un tema infinito, por donde se lo mire. Pero bueno, lo que sí se fue tocando mucho en el chat, podría decirse que para abrir el conversatorio, las dos cuestiones que están en juego ahí en el chat son que, primero de todo, se dice que de Churchill hay muchísimo material, bibliográfico, audiovisual, documentales y demás. A mí me gustaría comenzar el conversatorio, primero de todo, preguntándole esto a Carlos, que bueno, hoy nos compartió el libro que tiene ahí en su casa. Carlos, si nos podrías recomendar a nosotros, los oyentes, ¿qué material sentís que es el más característico o la piedra filosofal de Churchill para conocerlo un poco mejor, para comprender un poco más en profundidad, no sé, lo que fue su historia, lo que es su legado o su habilidad política? Luego de eso, tengo una pregunta para el doctor Vicente, así que, Carlos, te cedo la palabra ahora. La pregunta es sumamente compleja. Yo les mostré el libro de Churchill, mi hermana dice que yo pronuncio mal el inglés y tengo que decir Churchill. Pero bueno, Las horas más oscuras, que resultó un hallazgo fantástico porque está muy bien escrito y tiene que ver con un hecho trascendente, el momento más importante de la historia política de Churchill y al mismo tiempo el momento más acuciante para Inglaterra de toda la historia en el siglo XX, el momento que Inglaterra estaba huérfana. Después uno puede encontrar distintos tipos de
de libros, y en todos va a estar presente Churchill. Tenemos la crónica de la Segunda Guerra Mundial, que esto lo pueden comprar. Yo les recomiendo a todos los jóvenes que lo compren en librerías de usados. Esto era de Editorial Codex, creo que es. Esto tiene unos cuantos años. Y acá está toda la descripción de la Guerra Mundial con todas las intervenciones de Churchill. Y lo que es muy importante que sepamos es que Churchill se trata de un hombre con muchísimas características. Una de las características que tenía era un periodista, corresponsal de guerra, fue militar, fue al mismo tiempo escritor, fue al mismo tiempo uno de los hombres que más cantidad de cargos públicos tuvo en el manejo del gobierno de Inglaterra a lo largo de sus 6 décadas de actuación. Es decir, es un hombre que ustedes van a encontrar en bibliografía de él en muchos aspectos. Y además les recuerdo a todos que se vende y bastante cara, la historia de la Segunda Guerra Mundial que él escribió. Recibió por esa obra, él recibió en 1953 el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura, y está por su dominio de la historia y descripción, así como por la brillante y exaltada oratoria en defensa de los derechos humanos. Ese premio, con este argumento, se lo dio la Academia Sueca, que otorga el Premio Nobel. Es decir, estamos ante una persona, vamos a encontrar numerosas biografías, pero lo que pasa es que la actividad de Churchill es sumamente, si después me das otra entrada, fue un orador titánico, fue un hombre ingenioso, fue un patriota, fue un imperialista. Acá no estamos acá hablando de llevarlo a Churchill a la santidad. Podemos hablar de las ideas imperialistas de Churchill, porque él respondía a un país imperialista como era y es, pero como era Gran Bretaña. Era un visionario. ¿Cómo descubrió cómo se debía hacer cuando vino la cuestión de la guerra atómica? Él descubrió que teniendo bomba atómica Estados Unidos y teniendo bomba atómica la Unión Soviética, el daño que se podían hacer mutuamente y que le podían hacer al resto del mundo era tan grande que justamente eso iba a dar el equilibrio y el continuo empate que duró hasta los años 80 y que lo desempató Reagan recién en los 80, y eso iba a ser la base de la coexistencia, de lo que se llamó la coexistencia pacífica. Y él no los quería nada a los socialistas, a los comunistas, no los quería nada. Y sin embargo dijo, tenemos que trabajar en esa coexistencia pacífica para que no explote el mundo. Era, como dijo el doctor, un diseñador de tanques. Fue prisionero, escapó en la guerra de los Boers, escapó de la prisión. Era un héroe de guerra, para muchos por distintas acciones, como por ejemplo el desastre de Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Era un criminal. Fue un conquistador en el sentido más absoluto del término. Para algunos era un hazmerreír, tenía determinadas características que cuando le llegaban los informes de inteligencia a Hitler se reía de las cosas porque era un excéntrico, que le dictaba a la secretaria cosas mientras él estaba dentro de la bañera y le caía agua a la pobre secretaria que tomaba nota. Era un albañil porque él mismo arreglaba en su mansión las paredes y él mismo levantaba las paredes. Era un pintor brillante, era un escritor, era un jugador de polo en su juventud, pero al mismo tiempo tenía caballos de carrera. Era un soldado, era un pintor, era un político, dijimos que era un periodista y era un escritor. No me va a alcanzar el tiempo del mundo, podemos seguir con lo que quieras de chat. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí, pasamos con el doctor Vicente.
Bueno, a raíz de todo lo que se fue comentando en el chat, que bueno, viene a colación, le mandamos un abrazo muy grande a nuestro amigo Alex Graciano, que siempre nos está acompañando en todos los homenajes. Em, Doctor, si Winston Churchill estuviese vivo hoy, mirando la situación de la Argentina, según usted, ¿qué diría o qué le gustaría escuchar o qué le gustaría ver reflejado de la personalidad de él, de acuerdo a nuestro contexto sociopolítico de hoy? Justamente como se dijo en uno de los primeros comentarios, que mañana sería nuestro día de para la Argentina. Ahora sí le cedo la palabra. Un pequeño paréntesis antes de contestar la pregunta, que es tremendamente interesante e importante. Hay Editorial Salvat editó en una serie de biografías que se vendían en los kioscos y todavía se las consiguen muy barato, que se llama Churchill exclusivamente. Y después ver la película, con que ver la película ya por lo menos se tiene una imagen de quién es el personaje. La película se llama Churchill también. La pasaron hace muy poquito por Netflix. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestro país? Y por eso yo me incorporé al Club de la Libertad. Y por eso hablé de los problemas de los líderes. Nos faltan líderes que tengan una formación política, social, económica, histórica, para poder desarrollar una política real para la Argentina. Lo que tenemos son gente que ve el país con anteojera. Y le voy a decir muy simple. En este momento la Argentina está en las mejores posibilidades económicas del mundo, como lo estuvo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay tres pampas en el mundo: Siberia, Estados Unidos y la Argentina. Siberia, consideremos lo que está todo perdido. Estados Unidos va a hacer todo lo posible por conservar los granos por cualquier cosa que le pueda suceder. Y queda la Argentina con una población muy pequeña, en definitiva, que tiene todo el grano para abastecer gran parte de nuestras sociedades europeas y americanas, y tenemos nosotros haciendo 200.000 limitaciones en el campo. ¿Qué haría Churchill? Bueno, yo voy a tragar un sapo, diría, pero voy a hacer negocios con algunos para poder nosotros tratar de salvar la situación económica de este país. Y aparte el desconocimiento que existe en este momento en el país sobre las condiciones del mundo. ¿Qué se está jugando en el mundo? La condición y la dignidad humana, con lo que sucedió en Israel. Y hay un silencio y un apoyo del gobierno nacional en el silencio a lo que se llama el fanatismo, el sectarismo, el odio hacia el ser humano, porque una vida nada vale, pero nada puede devolver una vida, tal como decía Albert Camus. Entonces significa eso que si no entendemos, por eso fue mi referencia a que esto tenemos en Argentina un antisemitismo latente. Ese antisemitismo latente ya está explotando en las universidades de Buenos Aires. Ayer hubo una tremenda manifestación de los pueblos que aman el respeto a la dignidad y la condición humana para rechazar eso. Si fuera Churchill en este momento, terminaría de una sola vez y de un plumazo con este problema, como lo hizo, de muchas maneras diferentes. No se necesita matar a nadie. Y la otra cosa con Churchill, que lo que haría es un acuerdo de conciliación nacional, un pacto social para poder llevar a este país a una actitud que pueda romper las dos Argentinas que tenemos. Mi generación fracasó en el intento. Que no fracasen ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora sí, vamos a dar cierre al conversatorio. Vamos con la parte final. Les voy a pedir a ambos, a Carlos y nuevamente a Vicente, si con unas muy breves palabras podemos dar cierre a este gran evento que fue el día de hoy. Carlos, comienzo con vos, como siempre, y luego pasamos con el doctor.
y con eso estaríamos concluyendo el evento de hoy. Muchas gracias. Carlos. Bueno, doctor Vicente, si quiere comenzar usted. No solamente muy breve, las últimas palabras, las dos últimas expresiones que yo dije, que los argentinos tenemos que pasar una temporada de sangre, sudor y lágrimas para poder recuperar este país. Y hay que hablarle francamente a la sociedad. Y la última palabra que la tuvo Churchill es: yo no hago negocio con los canallas. Eso es lo que yo saco de toda la historia de Churchill. Gracias por todo el apoyo y la colaboración que me dieron. Gracias nuevamente a usted, doctor. Bueno, ahora sí, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores como lo que fue el ciclo de conversatorio, damos cerrado este debate. La Fundación reconoce y agradece el esfuerzo y el tiempo dedicado por Carlos y Vicente al evento del día de hoy. Estimados amigos, les agradecemos nuevamente por acompañarnos. Tenemos el gusto de invitarlos a nuestro próximo evento, que se realizará el sábado 25 de noviembre a las 18 por esta misma plataforma, donde rendiremos homenaje a Henry Hazlitt, un destacado economista, periodista y filósofo liberal, defensor de la Escuela Austríaca de Economía y crítico del intervencionismo estatal y socialismo. Esperamos contar con su presencia y verlos ahí. Les recuerdo que este evento, por lo que se ha preguntado en el chat, será publicado en el canal de YouTube. Y bueno, los invitamos nuevamente el sábado próximo y que estén al tanto en nuestras redes sociales, así no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos, tanto los oyentes como los disertantes del día de hoy, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.